Las cifras son implacables y no mienten. En 2025, después de décadas de supuesto progreso y cumbres internacionales y compromisos de responsabilidad corporativa, 138 millones de niños siguen atrapados en el trabajo infantil a nivel mundial. 79 millones de ellos realizan trabajos peligrosos que destruyen sus cuerpos antes de llegar a la adolescencia. Respiran vapores tóxicos en minas de cobalto en la República Democrática del Congo para alimentarlas. Baterías de nuestros teléfonos. Manejan maquinaria sin protección en fábricas textiles de Bangladesh que producen ropa para marcas occidentales. Cargan pesos insoportables en campos desde el amanecer hasta el anochecer en todo el África subsahariana y el sur de Asia. En Estados Unidos, el número de niños encontrados trabajando en violación de las leyes federales de trabajo infantil aumentó un 31% entre 2019 y 2024. Niños de apenas 13 años están eviscerando pollos en plantas procesadoras de Alabama, operando montacargas en almacenes durante la noche, trabajando turnos que avergonzarían a los dueños de fábricas del siglo XIX. Grandes corporaciones como Chick-fil-A, Hyundai, Kia y JBS han sido multadas, demandadas o expuestas por cadenas de suministro saturadas de trabajo infantil y trabajo penitenciario. Una investigación de Bloomberg en 2023 encontró niños de 12 años trabajando en proveedores de Hyundai en Alabama, algunos hasta las 3 de la madrugada. La respuesta de Hyundai no fue reestructurar su cadena de suministro sino emitir un comunicado expresando preocupación mientras seguía abasteciéndose de los mismos proveedores. ¿Y qué ofrece la izquierda autoproclamada como respuesta a estas condiciones? ¿Cuál es el gran contramovimiento de nuestro tiempo contra la explotación de millones de niños y el empobrecimiento de la clase trabajadora? La respuesta es incómoda, pero debe ser dicha directamente. El movimiento progresista dominante en el mundo occidental ofrece hoy una política de gestos simbólicos, vigilancia lingüística y performance moral que deja intacta la estructura fundamental de la explotación. No ofrece un desafío al capital sino un cambio de marca en la relación con el capital. No ofrece liberación sino terapia. No ofrece revolución sino un arreglo más cómodo dentro del orden existente. Y al hacerlo, ha abandonado a la misma clase cuya liberación dice perseguir. Seamos precisos sobre lo que significa esta sustitución. El movimiento progresista se ha convertido cada vez más en un proyecto de verificación de identidad en lugar de liberación de clase. El vocabulario de la revolución ha sido reemplazado por el léxico de la terapia. El lenguaje de la explotación ha dado paso a la gramática del discurso ofensivo. Donde Marx hablaba de plusvalía y de la extracción de trabajo no pagado de la clase trabajadora como la dinámica fundamental del capitalismo, el nuevo clero habla de microagresiones y espacios seguros y todo con perspectiva de trauma. Donde Lenin organizaba soviets como órganos del poder de la clase trabajadora capaces de tomar los medios de producción y reorganizar la sociedad desde abajo, los nuevos activistas organizan círculos de pronombres y talleres de diversidad dentro de las mismas corporaciones que explotan a la clase trabajadora. Donde la vieja izquierda construyó sindicatos capaces de paralizar industrias enteras y forzar concesiones a los capitalistas más poderosos del mundo, la nueva izquierda construye campañas de hashtags que son tendencia por un día y se olvidan en el próximo ciclo de noticias. Esta sustitución no es accidental. No es un malentendido ni un error estratégico. Es la expresión lógica de un movimiento político que ha sido capturado por la pequeña burguesía, la clase media educada, los cómodos y los aislados, que confunden sus propias ansiedades y ambiciones profesionales con el sufrimiento de los oprimidos. El intelectual pequeño burgués experimenta el capitalismo no como explotación sino como exclusión. No quiere abolir el sistema salarial porque su salario es cómodo y su trabajo es significativo y su posición en la jerarquía social es algo por lo que ha invertido años de educación y credenciales. Quiere un asiento en la mesa. Quiere reconocimiento del mismo sistema que explota a la clase trabajadora. Quiere que el sistema sea más amable y más inclusivo, no fundamentalmente diferente en su estructura. Y así produce una política que exige inclusión en las estructuras existentes en lugar del desmantelamiento de esas estructuras. La clase trabajadora, por el contrario, no puede permitirse este lujo. El trabajador que labora 12 horas en un almacén de Amazon monitoreado por algoritmos que rastrean cada movimiento y penalizan cada pausa, cuyo salario se ha estancado durante 2 décadas mientras los costos de la vivienda se han duplicado y la atención médica se ha vuelto inaccesible, que ve el futuro de sus hijos hipotecado a la deuda estudiantil y un mercado laboral que ofrece solo precariedad. Este trabajador no necesita una conferencia sobre terminología correcta. No necesita un taller sobre sesgo inconsciente impartido por un departamento de recursos humanos corporativo que lo despedirá si intenta organizar un sindicato. Necesita una huelga general. Necesita organización. Necesita la abolición del sistema que lo explota. En lugar de solidaridad y conciencia de clase, recibe desprecio de los mismos que dicen representar a la izquierda. El Instituto de Investigación de Políticas Públicas documentó recientemente lo que muchos analistas sospechaban, pero pocos estaban dispuestos a decir abiertamente. Los votantes de clase trabajadora constituyen ahora apenas el 7% de la coalición de la izquierda británica, frente al 40% en 1980. En toda Europa occidental, la cifra se ha desplomado del 30% al 10% en el mismo periodo. Esto no es un cambio demográfico menor. Es una reestructuración completa del terreno político. Mientras tanto, los partidos populistas de derecha han crecido 6 veces más rápido que los populistas de izquierda desde el cambio de siglo. En las elecciones generales del Reino Unido de 2024, el porcentaje de votos de Reform United Kingdom fue más del doble en los distritos con niveles más bajos de educación y habilidades en comparación con los distritos más educados. En Francia, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen obtiene su apoyo más fuerte de los votantes de clase trabajadora que alguna vez votaron comunista. En Alemania, Alternativa para Alemania atrae desproporcionadamente de los antiguos bastiones del Partido Socialdemócrata. En Estados Unidos, Donald Trump ganó los votos de la clase trabajadora a través de líneas raciales tanto en 2016 como en 2020. Las formaciones políticas más explícitamente hostiles a los intereses de la clase trabajadora están atrayendo a votantes de clase trabajadora en masa. Y tienen éxito no porque la clase trabajadora se haya vuelto reaccionaria en algún sentido esencial, sino porque la izquierda ha dejado de hablar su idioma y abordar sus condiciones. Cuando un trabajador tiene que elegir entre una política que le dice que es un ignorante cuya existencia misma es una forma de violencia y una política que le dice que es víctima de una élite global que lo ha traicionado, elegirá la última siempre. Aunque ambas sean mentiras, al menos una ofrece dignidad.
Al menos una ofrece una explicación para el sufrimiento que no comienza y termina con las fallas morales del trabajador. La clase trabajadora no ha abandonado a la izquierda. La izquierda ha abandonado a la clase trabajadora. Este es el hecho político central de nuestra era. Y todo lo demás sobre la crisis actual de la democracia y el ascenso del autoritarismo se deriva de ello. El mecanismo de este abandono es lo que podríamos llamar captura burguesa. El proceso por el cual un movimiento político que una vez representó los intereses de la clase trabajadora es, gradualmente tomado por una clase diferente con intereses y prioridades políticas diferentes. La crítica marxista ha identificado durante mucho tiempo cierto tipo de política identitaria como un impulso reformista que excluye un modelo revolucionario, un agente de mejoría en lugar de cambio. Es la política de quienes pueden permitirse tratar la política como autoexpresión en lugar de supervivencia. Cuando tus necesidades materiales están cómodamente satisfechas, tienes el lujo de centrarte en el reconocimiento simbólico y la competencia de estatus. Cuando te preocupa el desalojo o tu próxima comida o si tu hijo tendrá un futuro, esos lujos no están disponibles. La izquierda pequeño burguesa confunde sus propias ansiedades sobre el estatus y el reconocimiento con las luchas materiales de la clase trabajadora, y al hacerlo, produce una política que no es simplemente irrelevante para la lucha de clases sino activamente hostil a ella. Consideremos la trayectoria de la industria de la diversidad, equidad e inclusión en las empresas estadounidenses. En la última década, las corporaciones estadounidenses han gastado decenas de miles de millones de dólares en programas de capacitación en diversidad, talleres de sesgo inconsciente e iniciativas de equidad racial. Las mismas corporaciones que gastan este dinero también gastan miles de millones más luchando contra las campañas de sindicalización, subcontratando empleos a países donde el trabajo infantil es legal, presionando para reducir los impuestos corporativos y debilitando las protecciones laborales. Según un informe de 2023 del Instituto de Política Económica, el gasto corporativo en la prevención de sindicatos ha aumentado más del 50% en la última década. Mientras tanto, el gasto en DEI ha crecido a unos 8.000 millones de dólares anuales. La industria DEI no es un desafío al poder corporativo. Es una técnica de gestión. Es una forma sofisticada de canalizar las demandas de justicia hacia reformas procesales inofensivas que dejan intacta la estructura de explotación. La corporación muestra su compromiso con la diversidad en su sitio web mientras sus cadenas de suministro permanecen saturadas de trabajo infantil. El activista consigue un trabajo bien pagado como consultor facilitando talleres que no cambian nada. El capital consigue una clase gerencial más diversa que gestiona la explotación con la misma eficiencia que la anterior. Este patrón se repite en cada institución de la política progresista. Organizaciones sin fines de lucro que dicen representar a los oprimidos gastan millones en galas de recaudación, de fondos y salarios ejecutivos de 6 cifras mientras proporcionan servicios mínimos. Universidades en medio de un auge de diversidad e inclusión emplean simultáneamente profesores adjuntos con salarios de pobreza. Campañas políticas que centran la identidad y la representación aceptan donaciones de los mismos intereses corporativos que explotan a las comunidades que dicen defender. Esto no es oposición. Esta es la válvula de seguridad que la clase dominante ha aprendido a instalar y mantener con gran sofisticación durante los últimos 50 años. La performance del radicalismo sirve al capital directamente. Mientras los progresistas debaten la conveniencia de las estatuas y el uso correcto de los pronombres, la corporación multinacional expande sus operaciones. Mientras los activistas vigilan el lenguaje, la cadena de suministro aprieta su control sobre los niños trabajadores. Mientras la clase educada señala su virtud, las relaciones materiales de producción permanecen intactas. El sistema respira aliviado. La energía revolucionaria que podría haber sido dirigida contra el capital se canaliza hacia debates inofensivos sobre representación, todos realizados dentro del marco del capital. La derecha entiende esta dinámica perfectamente, quizás mejor que la propia izquierda. El populismo de derecha ha interpelado efectivamente a la gente trabajadora común posicionándola como las verdaderas víctimas de una élite cultural que desprecia sus valores. La derecha radical se ha movilizado en torno a una identidad de clase trabajadora que enfrenta a los productores trabajadores contra los parásitos. Pero notemos cuidadosamente quiénes son los parásitos en esta narrativa. No son los capitalistas que extraen plusvalía del trabajo. Son inmigrantes, receptores de bienestar social, élites culturales y burócratas universitarios que menosprecian a la gente común. El fascista le ofrece al trabajador dignidad. Le ofrece hacerlo visible de nuevo. Le ofrece nombrar a su enemigo, aunque lo nombre mal. La izquierda progre ofrece solo vergüenza. Le dice al trabajador que sus preocupaciones son problemáticas, su lenguaje violento, su existencia misma un sitio de opresión. Hay una objeción predecible a este análisis, y debemos abordarla directamente. La objeción dice así. ¿Estás diciendo que las luchas contra la opresión racial y de género no son importantes? ¿Estás descartando las experiencias reales de las personas marginadas? ¿Estás reduciendo toda opresión a la opresión de clase? La respuesta es no, y la objeción malinterpreta la posición marxista. El marxismo no niega que la opresión racial y de género sean reales y brutales. Al contrario, el marxismo proporciona el marco más poderoso para entender estas opresiones precisamente al ubicarlas dentro de las relaciones materiales del capitalismo. El racismo no es un error o un prejuicio que pueda ser educado. Es una característica estructural del capitalismo que divide a la clase trabajadora, suprime los salarios y proporciona un grupo de trabajo superexplotado. El sexismo sirve exactamente la misma función. Pero la posición marxista es que estas opresiones específicas no pueden superarse dentro del capitalismo. No están separadas de la lucha de clases. Son expresiones de la lucha de clases. La lucha contra el racismo y el sexismo es inseparable de la lucha contra el capital. Pero la forma dominante de política identitaria no entiende esto. Trata el racismo y el sexismo como sistemas autónomos de opresión que pueden abordarse mediante reformas institucionales y cambios culturales, dejando intacta la base económica. Esto no es marxismo. Esto es liberalismo con estética radical. Hay una razón por la que todo movimiento obrero exitoso en la historia ha entendido que la lucha fundamental es contra el capital, no entre nosotros. El proyecto revolucionario exige unidad, unidad forjada a través del interés material compartido, a través de la explotación común, a través del reconocimiento de que nuestras cadenas están forjadas del mismo metal.
Los bolcheviques entendieron esto cuando construyeron un partido que unió a los trabajadores a través de la diversidad étnica y lingüística del Imperio ruso, creando una organización revolucionaria multinacional capaz de desafiar al régimen más autocrático de Europa. Los comunistas chinos entendieron esto cuando organizaron campesinos y trabajadores contra un enemigo común, construyendo un movimiento que obtuvo apoyo de docenas de grupos étnicos y regiones, demostrando que la lucha de clases trasciende las divisiones que el capital utiliza para mantener su poder. Los trabajadores industriales del mundo entendieron esto cuando declararon que una lesión a uno es una lesión a todos, organizando a través de líneas raciales y de género en una época en que casi todas las demás instituciones de la sociedad estadounidense estaban rígidamente segregadas. La izquierda progre ha fracturado esta unidad. Ha reemplazado la solidaridad con el escrutinio, la conciencia de clase con la verificación de identidad y la praxis revolucionaria con la performance moral. Al hacerlo, ha servido al mismo amo que dice oponerse, al capital mismo, dividiendo a la única clase capaz de derrocar el capitalismo. La evidencia de esto no es teórica. Es visible en cada colegio electoral donde los votantes de clase trabajadora eligen a la extrema derecha, porque la izquierda no les ofrece nada más que vergüenza. La clase trabajadora está muriendo. No metafóricamente, sino literalmente. La esperanza de vida está cayendo en Estados Unidos y Gran Bretaña por primera vez en generaciones, impulsada por lo que los investigadores llaman muertes por desesperación, suicidio, sobredosis de drogas y enfermedades hepáticas relacionadas con el alcohol concentradas en comunidades de clase trabajadora. El trabajo infantil está aumentando en Estados Unidos por primera vez en un siglo. Los salarios reales se han estancado durante 40 años mientras la productividad se ha disparado. La riqueza de la clase multimillonaria global aumentó en más de $2 billones durante la pandemia, mientras millones perdían sus empleos y sus hogares. Los niños siguen trabajando en las fábricas y campos del capital global, 79 millones de ellos en trabajos peligrosos. ¿Y qué ofrece el movimiento progresista en respuesta a todo esto? Ofrece un debate sobre si debemos decir latinx en lugar de latino. Ofrece programas corporativos que no cuestan nada y no cambian nada. Ofrece una política de virtud personal e impotencia colectiva, una performance moral que permite al actor sentirse virtuoso mientras el mundo arde a su alrededor y los niños trabajan en la oscuridad. Esto no es oposición. Este es el espectáculo de la solidaridad, un teatro de disidencia en el que el público aplaude la actuación mientras el drama real se desarrolla en otro lugar, inadvertido y desafiado. La historia no perdonará a quienes confundieron el espectáculo con la sustancia. La lucha de clases continúa, la reconozcamos o no. El sistema capitalista continúa extrayendo valor del trabajo de miles de millones, continúa empobreciendo a muchos para enriquecer a pocos, continúa llevando al planeta hacia el colapso ecológico en busca de ganancias. Nada de esto se detiene mientras debatimos la terminología correcta. La pregunta no es si te importa la explotación. Eso es barato. El cuidado performativo no cuesta nada y no cambia nada. La pregunta es si estás dispuesto a luchar, si estás dispuesto a organizarte contra ella, si estás dispuesto a sacrificarte por su abolición, o si estás contento con performar tu oposición mientras la lucha real continúa sin ti. La clase trabajadora es la única fuerza capaz de abolir el capitalismo. Es la única clase cuyos intereses materiales requieren un mundo fundamentalmente diferente. Pero no puede desempeñar este papel histórico si está fragmentada, desmoralizada y abandonada por las mismas fuerzas políticas que dicen representarla. El moralismo progre que domina la política progresista no es un error táctico menor ni un simple desvío estratégico, es una traición de clase de proporciones históricas. Es el opio de las etiquetas, un sustituto de la conciencia revolucionaria genuina que deja a la clase trabajadora narcotizada y dividida, mientras el capital consolida su poder con cada año que pasa. Liberarse de este opio es volver a la comprensión fundamental que ha guiado a todo movimiento obrero exitoso en la historia, la comprensión de que nuestra liberación está unida, que la lucha contra la explotación es la lucha que nos une a todos, y que esta lucha no se puede ganar mediante la performance o el simbolismo o mejores palabras. Solo se puede ganar mediante la organización, la solidaridad y el poder colectivo de una clase trabajadora que recuerda lo que es, recuerda quién es su enemigo y recuerda lo que puede lograr cuando se mueve unida. Please like, comment, follow and share, it really helps out. Hasta la próxima, camaradas.